La lucha cultural en tiempos de reconfiguración étnica en Venezuela. Esta conferencia fue dictada en el Auditorio de Mecánica y Materiales de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, auspiciada por el Decanato de Estudios Generales, la Dirección de Cultura y la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar, coordinada por los profesores Jonás Estrada y Claudia Fabiana Vargas. Mención honorífica, se desempeña como profesor titular en la Escuela de Filosofía de la Universidad Central y además es profesor titular en la Facultad de Teología de la UCAP. Además, tiene amplísimos conocimientos sobre el tema cultural y actualmente es director e investigador del Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo los dejo con el doctor y agradezco por favor el mayor silencio posible para prestar atención a su interesante investigación. Bienvenido otra vez. Muchas gracias, buenos días. Y a pesar de ser profesor titular de la UCB y de la UCAP, etcétera, es primera vez que estoy en la Simón Bolívar dictando alguna conferencia. Por lo tanto, me siento muy a gusto porque en definitiva yo soy universitario y todas las universidades para mí en Venezuela son unas universidades. Las cosas, porque lo que voy a decir es expresamente escrito para acá. Es decir, lo estuve pensando, lo estuve meditando, y entonces desde ese punto de vista es original. A lo mejor es malo, pero es original. El título real, nuevo, es La lucha cultural en tiempos de reconfiguración étnica. En un trabajo anterior, definimos lo que entendemos por reconfiguración étnica, el cual es un proceso que intenta cambiar sustancialmente los elementos de etnicidad presentes en una etnia determinada. Nosotros pensamos que Venezuela vive actualmente ese proceso, el cual se desarrolla a partir de los intentos de aculturación del régimen a través de tres mecanismos principales. La puesta en marcha de una etapa de demolición nacional, una lucha cultural que busca disminuir la fortaleza de nuestro núcleo ético-mítico y una fragmentación del país en dos: los venezolanos de adentro y los venezolanos de la diáspora. Cultura y núcleo ético-mítico. En este trabajo queremos analizar el papel del campo cultural en esa reconfiguración étnica. En 1982 definíamos la cultura de la siguiente forma: las diversas maneras como los hombres se representan a sí mismos y a la comunidad, las condiciones objetivas y subjetivas de su existencia en un determinado tiempo histórico. Entre los elementos que caracterizan la cultura están 5. Primero, la diversidad individual y colectiva. Segundo, la representación. Tercero, las condiciones objetivas. Cuarto, las condiciones subjetivas. Y quinto, la historicidad. De estos 5 elementos, su núcleo central de sentido es la representación. Las demás características pueden presentarse en otros hechos sociales, pero en cambio, la representación es lo que le da especificidad al hecho cultural. La representación se realiza fundamentalmente a través de signos, símbolos, visiones del mundo y una espiritualidad. La combinación de estos 4 elementos en largos plazos históricos
terminarán confluyendo en la creación de un núcleo ético-mítico en el imaginario que servirá de referente principal para el surgimiento de un etos colectivo que devendrá en etnicidad y que dará origen a una etnia determinada, en nuestro caso, a la etnia venezolana. Para el caso específico de Venezuela, el proceso histórico de conformación del núcleo ético-mítico comienza en 1498 y se encontrará desarrollado y maduro para finales del siglo XVIII, definido como parte específica y particularizada del resto del Imperio español. En el siglo XIX vivirá un proceso de ampliación signado tanto por la aculturación como por procesos de creación conculturada que redefinirán el núcleo ético-mítico como comenzamos a existir contemporáneamente y solo somos venezolanos, el siglo XIX. En el siglo XX, ese núcleo ético-mítico se enriquecerá debido a las migraciones, aumentando los contornos de la venezolanidad y ampliando la sensación de existir como venezolanos a solo 2 siglos, XIX y XX. Y en el siglo XXI se intentará debilitar ese núcleo ético-mítico de la venezolanidad a través de numerosas acciones del régimen con el fin de naturalizar la sumisión, la aceptación del despotismo y el desdibujamiento de la soberanía nacional, para así facilitar la colonización de Venezuela por Cuba y por importantes sectores de la delincuencia internacional y afiliar el país a una alianza antioccidental, anticristiana y antidemocrática. De lo anterior surgen 2 hechos que intentaremos revisar en esta ponencia. ¿Cuáles elementos integran nuestro núcleo ético-mítico? ¿Cómo realiza el régimen la lucha cultural para el debilitamiento de nuestro núcleo ético-mítico? ¿Cuáles elementos integran nuestro núcleo ético-mítico? Por un marxismo hipereurocéntrico interesado en hacer calzar nuestra experiencia societal en una periodificación histórica alucinada y anticientífica basada en las formaciones económicas precapitalistas y en el evolucionismo del estalinismo de la Tercera Internacional. Y la otra parte de las ciencias sociales en Venezuela se sumergirán en un funcionalismo americano más interesado en hacer sociografía que sociología, lo que trajo como resultado, en ambos casos, el que no se pudiera acceder a una comprensión adecuada de nuestro etos. Etos que concluirá el siglo XX habiendo convertido en epopeya el largo periodo comenzado en 1811 y terminado en Ayacucho en 1824, aumentando el culto a los próceres militares y a unos pocos civiles como Bello, Rodríguez y Vargas, asumiendo la idea de haber nacido en una nación muy importante para la que cualquier realización es posible, con el optimismo del oro negro, abierto a la audacia sin pensamiento profundo, como la gran Venezuela de Carlos Andrés.
Estimado videovidente, gracias por haber entrado a nuestro canal. Nos veremos en el próximo video.